Buenos días, mi nombre es Angie Gallo Mendoza, estudiante de Ingeniería Industrial, y voy a exponer el resumen de nuestra investigación titulada La importancia de la normalización en la expresión gráfica de proyectos de ingeniería. Esta investigación considera que la normalización en la expresión gráfica es un tema de gran relevancia, ya que las normas técnicas estandarizadas impactan directamente en la comunicación clara y efectiva de los planos técnicos. Para desarrollar el tema se abordan los siguientes puntos claves. 1. Como antecedente se considera la ODS 9 que promueve la industria, la innovación y la infraestructura. Sobre la metodología, el estudio tiene un enfoque práctico y cualitativo con diseño documental. Se revisaron estudios científicos del 2020 al 2024 que demuestra la necesidad de normalizar la representación gráfica en diversas ramas de la ingeniería. En los resultados se identifican patrones comunes de errores en los planos y también los beneficios del uso de normas técnicas como ISO, DIN y ANSI. En las conclusiones se refuerza la importancia de aplicar la normalización como una solución efectiva para evitar todos estos problemas. Finalmente se recalca que este asunto no es menor, ya que mucho depende de la expresión gráfica para garantizar un proyecto exitoso. Además, durante el curso venimos aprendiendo el uso de AutoCAD en 2D y 3D, y esto nos ha ayudado a relacionar la parte práctica con los conceptos teóricos de la investigación. En los proyectos de ingeniería, la representación gráfica a través de planos técnicos resulta imprescindible para que los pensamientos del diseñador se plasmen correctamente en la ejecución del proyecto. Sin embargo, a pesar de los avances en la tecnología informática y de dichas herramientas, hay errores que aparecen debido a una falta de normas estandarizadas a la hora de representar los elementos constructivos, estructurales y de instalaciones. La normalización se puede definir como un proceso de establecer reglas comunes que nos permitan asegurar que los productos, los servicios y los sistemas sean equivalentes, idénticos y seguros. En lo que compete a la ingeniería, la aplicación de normas en la representación gráfica garantiza a su vez que la comunicación técnica sea precisa y sobre todo universal en el intercambio de información técnica entre distintas personas, ya sea en un contexto nacional como internacional. Sin aplicación de normas como la ISO 128, ANSI Y14.5 o DIN 1356, entre muchas más, los planos pueden ser interpretados de manera distinta a la que consideran inicialmente, dando lugar a errores que pueden traducir en costosas soluciones o bien en la necesidad de realizar un nuevo trabajo o proyecto. La presente investigación tiene como fin indagar sobre la importancia que tiene la normalización en la expresión gráfica, mostrando los beneficios que se derivan de dicha aplicación, así como las derivadas de no aplicar las normas. En muchos entornos profesionales se observa una variedad de estilos y criterios al momento de elaborar planos técnicos, lo que afecta la comprensión y coordinación interdisciplinaria. Esta falta de normalización impacta de forma negativa en la eficiencia de proyectos, ya que dificulta la lectura correcta de los documentos gráficos por parte de arquitectos, ingenieros, técnicos y operarios. Además, en un mundo globalizado, los proyectos transnacionales requieren estándares gráficos compatibles entre muchos países, lo cual incrementa la necesidad de seguir normativas reconocidas internacionalmente como normas ISO, DIN o ANSI. En Perú, por ejemplo, diversos proyectos han sufrido retrasos y sobrecostos debido a estos errores de interpretación de planos eléctricos o estructuras mal normalizadas. Esta situación refleja una problemática que debe abordarse desde la formación académica y en los procesos técnicos de diseño y documentación de proyectos. Además, aunque hoy se usan muchas herramientas digitales como AutoCAD, Revit,
Si no se aplican criterios estandarizados, los errores persisten. La tecnología ayuda, pero sustituye la necesidad de una base gráfica común que garantice la claridad, calidad y eficiencia de proyectos técnicos. Planteamiento del problema. Pregunta de investigación. ¿En qué medida afecta la normalización en la expresión gráfica y a la comprensión y a la ejecución de proyectos de ingeniería? El objetivo general. Analizar la importancia de la normalización en la expresión gráfica sobre la correcta lectura y ejecución de proyectos de ingeniería. En objetivos específicos tenemos el objetivo 1. Identificación de las normas técnicas internacionales y nacionales reguladoras de la expresión gráfica en ingeniería. Objetivo 2. Valoración de los proyectos habituales generados por la falta de normalización en los planos técnicos. Objetivo 3. Buenas prácticas para hacer o incorporar la normalización en el proceso de diseño técnico y de la formación profesional. Estandarización de un proyecto de ingeniería. Se utilizó este medio con un método mixto de investigación, cuantitativo y cualitativo, siguiendo la guía de manual de Oslo de la OSCE 2018. El objetivo principal fue describir y explicar la importancia de la estandarización en la presentación de proyectos de ingeniería, como es el impacto en la efectividad y la calidad de comunicación técnica, a través de una revisión exhaustiva de literatura y casos de estudios. Se identificó como la estandarización y el concepto central desglosado en 3 dimensiones claves. Una, que es la estandarización de los símbolos. Esto significa y se refiere al uso consistente y el uniforme de los elementos gráficos y representación, componentes o procesos. Tenemos la siguiente, que es consistencia de los métodos de representación. Implica en la aplicación de uniformes de las técnicas y el procedimiento para crear las representaciones gráficas. Otra tenemos la comunicación entre profesionales, que es destacada como la estandarización facilita el entendimiento mutuo y reduce las barreras en las transmisiones de información entre los involucrados en un proyecto. El otro tenemos estudio resaltado de ventajas de la estandarización, como la mejora de efectividad de la comunicación, el ampliar el lenguaje, la visualidad y cómo se reduce la tangibilidad. Otra que tenemos es reducir errores, es decir, tener la claridad en la presentación mínima y no tener fallos en los proyectos. Otra tenemos lo que es las mejoras en la calidad de los proyectos. Esto significa que es un entendimiento compartido, lleva a una implementación más precisa y eficiente. Esta es una metodología del estudio que se basa en una muestra aleatoria de proyectos obtenidos de fuentes de información tanto públicas como privadas. El tamaño de la muestra se determinó mediante una fórmula detallada en los apéndices para asegurar que fuera adecuada para objetivos del estudio. La información clave del estudio se recopiló a través de documentos y cuestionarios dirigidos a ingenieros y expertos de la estandarización gráfica para asegurar la fiabilidad de los instrumentos de la recolección de datos. También se aplicaron técnicas de confiabilidad y se calculó la consistencia interna como utilizando el conocimiento. También tenemos lo que es los datos. Se utilizaron estándares descriptivos enfocándose en la frecuencia y el porcentaje. Para datos cualitativos se emplearon
Para los datos cualitativos se emplearon técnicas como la codificación y el análisis temático. Este permitió identificar y categorizar patrones y temas recurrentes, combinando los hallazgos de ambos tipos de análisis para llegar a conclusiones sólidas, como también la ética y la confiabilidad. Y también tenemos la que es la integridad científica y ética de los estudios de consistencia. También tenemos lo que es informando los datos de los participantes. Además, se garantizó la confiabilidad de los datos analizados, los instrumentos específicos utilizando para la recolección y el análisis de datos, en la descripción detallada en los proyectos. Los instrumentos específicos utilizados para la recolección y análisis de datos se describen detallados en los anexos, y también se obtuvieron las autorizaciones necesarias de las instituciones involucradas para asegurar la confiabilidad. Como primer punto tenemos resultado. Cuando nos preguntamos por qué es tan importante la normalización en la expresión gráfica de proyectos de ingeniería, los resultados de esta investigación nos dan una respuesta contundente. Lo primero que descubrimos fue que existe un conjunto de normas internacionales, como la ISO 128, la ANSI Y14.5 y las normas D, que actúan como un verdadero idioma universal en el mundo de la ingeniería. Gracias a ellas, un ingeniero en Perú pudo entender sin dificultades los planos hechos por un colega en Alemania, Japón o Estados Unidos. ¿Y por qué es tan crucial? Porque la ingeniería es, ante todo, trabajo en equipo, y cuando no hablamos el mismo idioma gráfico, los errores aparecen. Estudios como el de Park, Chalk y Kewa demuestran que aplicar la norma ISO 128 reduce ambigüedades y evita malentendidos en proyectos internacionales. Lo mismo ocurre a nivel de software. Chapman mostró cómo integrar normas como ANSI en AutoCAD mejora notablemente la precisión del diseño y disminuye los errores humanos. Pero también encontramos otra cara de la moneda. En contextos locales como el Perú, aún existe mucha diferencia entre las normas nacionales y las estándares internacionales. Esto lo evidenció Fernández, quien encontró que esas diferencias pueden generar documentos confusos, errores técnicos y hasta sobrecostos en obras públicas. Aquí viene un dato importante. No se trata solo de que falten herramientas. Muchos profesionales ya usan AutoCAD, Revit y otras plataformas digitales. El problema es que si hay normas claras detrás de ese uso, la tecnología no resuelve nada. En otras palabras, tener el software no basta si no sabemos usarlo con criterios correctos. Como segundo punto tenemos la discusión. Frente a todo ese panorama, es inevitable hacernos una pregunta. ¿Cómo llegamos a esta falta de normalización y qué podemos hacer para cambiarla? Aquí la investigación nos da respuestas claras y el problema empieza en las aulas. Según un estudio de Ramírez y Huanca en el 2021, muchos estudiantes de ingeniería no aprenden desde el principio a aplicar normas gráficas. Como resultado cometen errores que luego arrastran a su vida profesional. Y esos errores, aunque parezcan pequeños, pueden terminar generando retrasos, malentendidos e incluso fallas que afectan la seguridad y el costo del proyecto. Pero también hay buenas noticias. Sabemos qué hacer. Por un lado, Martínez, Álvarez y Toledo demostraron que enseñar normas ISO de los primeros ciclos universitarios ayuda a formar profesionales más precisos y mejor preparados. Por otro lado, González, Pérez y Ruiz en el 2023 demostraron que los planos CAD bien escenarizados permiten una mejor coordinación en obras, menos retrabajo y un ahorro significativo en tiempo y dinero. Y esto se refuerza sin más en proyectos grandes y complejos. Por ejemplo, en el entorno digital colaborativo como BIM, Lee y King en el 2022 destacaron que sin normas claras, la comunicación entre arquitectos e ingenieros eléctricos, sanitarios y civiles se vuelve un caos. Pero ¿cómo se usan estándares gráficos comunes? Esa coordinación fluye como un engranaje bien ajustado. Entonces, la lección es simple, pero poderosa. La tecnología puede ser increíble, pero no sirve para nada si no la acompaña de formación y normas claras. Lo que realmente funciona es una estrategia doble. Formar a los futuros ingenieros desde el pregrado como una base sólida en normas técnicas gráficas y aplicar rigurosamente esas normas cuando usamos herramientas digitales como AutoCAD o Revit
porque al final, detrás de cada línea en un plano técnico, hay una cadena de decisiones y personas y vidas que confían en que ese dibujo está bien hecho. Y ahí es donde la normalización deja de ser solo una regla y se convierte en una herramienta para construir con calidad y seguridad y eficiencia. Muy buenas noches. Voy a hablar sobre acerca de las conclusiones. Como primer punto, después de analizar a fondo la literatura científica, llegamos a una idea central. En los proyectos de ingeniería, la forma en que se dibujan los planos es tan importante como los cálculos que nos respaldan. Si la comunicación gráfica falla, el proyecto entero puede tambalearse. Descubrimos que existe una especie de idiomas universales que todos en la ingeniería deberían hablar, como las normas ISO. La ISO 128 es clave, también como la ANSI y la DIN. Son la base para que un ingeniero en un país pueda entender sin problemas el trabajo de otro en cualquier parte del mundo. Sin embargo, notamos que a nivel nacional en el Perú, aunque hay normas técnicas propias, estas no siempre están en total sintonía con los estándares internacionales. Esta pequeña desconexión puede ser el origen de muchas inconsistencias y malentendidos en los documentos de un proyecto. Como otro punto, también quedó claro que ignorar esos estándares tiene consecuencias muy reales y costosos. Vimos que la falta de un lenguaje gráfico común es la causa directa de una cadena de problemas, como errores de interpretación que llevan a sobrecostos, retrasos que frustran a todos los involucrados y, en el peor de los casos, fallas técnicas que comprometen la seguridad. En esencia, cuando los equipos de diferentes especialidades no hablan en el mismo idioma, en los planos la colaboración se rompe, afectando la eficiencia y la calidad final del trabajo. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? La investigación sugiere una estrategia con dos pilares fundamentales. El primero es empezar desde el principio, integrar la enseñanza de estas normas técnicas desde los primeros ciclos de la universidad. Si los futuros ingenieros aprenden este idioma desde el inicio, la probabilidad de que cometan estos errores en su vida profesional disminuye enormemente. El segundo pilar es llevar esa información a la práctica, con las herramientas de hoy. De nada sirve tener un software avanzado como el CAD o BIM si no se usa con disciplina y bajo los mismos estándares. Al hacerlo, se potencia la colaboración entre equipos, se mejora la precisión de los diseños y se optimiza la coordinación de proyectos, por más complejos que sean.